Capítulo 81. Lu Feng. Haber gritó al ver que los dedos de Lu Feng se aferraban al borde de la puerta de la cabina hasta que se volvieron blancos. Las pestañas ligeramente caídas y los ojos vacíos parecían estar tratando de encubrir la pérdida de su maestro, pero los dedos temblorosos lo expusieron todo. En medio del mar de fuego, su voz era ronca, pero aún tranquila y poderosa. Prepárate para atacar. Inesperadamente, este ataque no fue tan difícil. Los ataques de los monstruos parecieron ralentizarse mucho. Finalmente, ya no atacaban obsesiva y locamente como si estuvieran buscando algo. Más bien, solo estaban llevando a cabo una caza ordinaria. En esta cacería ordinaria, algunos monstruos se dieron la vuelta y se dirigieron hacia el abismo. Algunos continuaron atacando el instituto. La mayoría de los monstruos que habían ingresado al instituto de investigación fueron asesinados por Simpson Cage. Entonces la energía de Simpson Cage se agotó y comenzó a apagarse gradualmente. Aún así, el instituto de investigación comenzó a contraatacar y resistió eficazmente sus ataques. En cuanto a los monstruos de la periferia, estaban firmemente bloqueados por las bombas nucleares en miniatura y las armas pesadas de PL-1109. Esta era una montaña desierta. Aparte del pequeño patio en la parte superior, no había necesidad de contenerse. Al igual que sobre las vastas llanuras de la base de la ciudad subterránea, la formación de combate realmente estaba desempeñando su papel aquí. Los monstruos internos fueron gradualmente asesinados y aniquilados. Las armas pesadas establecieron una línea de defensa insuperable alrededor del instituto de investigación. Los monstruos del abismo eran lo suficientemente inteligentes como para pensar. Después de un poco de deliberación, se dieron la vuelta y se retiraron. Llegaron de repente como un tsunami y retrocedieron lentamente como la marea. En este triste pico de la montaña, todo quedó en silencio 2 horas después. Rojo, blanco y todo tipo de líquidos llenaban el espacio abierto frente al instituto. Al mediodía, cuando el sol brillaba más, la sangre relucía. PL-1109 aterrizó lentamente y ofensores humanos visitaron el edificio blanco donde se encontraba Paul y John. No parecían molestarles por las diferencias entre humanos y heterogéneos en el instituto de investigación. Simplemente preguntaron ansiosamente qué pasó. Consideraban al instituto de investigación Highland como compatriotas. Después de explicar sobre la frecuencia estable, Paul y John agradeció a la base norte por su apoyo desinteresado. ¿Cómo está la base?, preguntó finalmente. Sin embargo, solo el silencio fue la respuesta. En el sofocante silencio, un sonido repentino provino del canal de comunicación de emergencia. Esta es la base norte. La voz del Dr. He tembló levemente. Hola, me gustaría preguntar sobre la situación. Este es el Instituto de Investigación Highland. Saludos. Pali respondió. Los monstruos se han retirado. El número de supervivientes es 37. La base norte, los monstruos están menguando. La voz del Dr. He estaba ronca en medio de los sonidos de la corriente eléctrica. El personal de la base se ha retirado al laboratorio central del centro de campo magnético. El número de supervivientes. 342, con 136 heridos de gravedad. Los ataques aéreos son ineficaces, las armas termonucleares no están disponibles, las armas ligeras están en peligro y los soldados están en peligro. Jadeó pesadamente como si estuviera reprimiendo algo. Los monstruos ya no están atacando a los humanos frenéticamente, pero aún no han renunciado a comerse a los humanos existentes. Todavía estamos defendiendo el laboratorio central. Holly miró en silencio la pantalla en blanco. ¿Estás herido?, dijo finalmente. La voz del Dr. He finalmente tuvo un temblor de emoción en el tono de fórmula. Estoy herido. Señor. Pali, nunca nos conocimos, pero... No continuó. Después de un breve respiro, cambió de tema. He servido a la base durante 20 años. Soy muy inteligente, pero no he ayudado a la base a obtener ningún avance, señor Pali. En el pasado, escuché a gente de la base norte decir que usted presidió el desarrollo de equipos de pruebas genéticas. Ahora dicen que ha extraído una solución estable, lo que podría ser la razón por la que los polos magnéticos artificiales no han fallado en la tormenta de distorsión de hoy. Gracias. Lo contrario, dijo el Dr. He. Defenderemos el polo magnético hasta el último momento, pero por favor también, prepárate para que el campo magnético desaparezca. Por favor, cuídate. Luego hubo sonidos caóticos de respiración. Hubo un sonido de corriente intermitente y luego murmullos, voces dando órdenes, disparos, gritos, objetos cayendo y paredes derrumbándose. Dentro del Instituto de Investigación Highland reinaba el silencio. Finalmente, alguien preguntó, ¿vamos a morir? Si la base norte no pudo aguantar, entonces el campo magnético global no podría escapar al destino de desaparecer. La formación PL-1109 puede traer fuego de apoyo, pero fue limitado. ¿Cuántos días podrían aguantar sin el campo magnético? A pesar de los sacrificios interminables y la frecuencia estable, todavía no había esperanza de vida. Los humanos todavía miraban la luna llena en el agua.
Nadie respondió. Era un silencio de muerte, el aire como un trozo de carne podrida. Alguien se rió levemente, como un cuchillo rascando carne congelada y podrida. Estaba lleno de burlas. Sin embargo, en este silencio mortal, la corriente sibilante se detuvo repentinamente y llegó otro sonido extraño. Hola. La pronunciación del otro lado era entrecortada y apenas se podían distinguir unas pocas sílabas. Lo siento, el instrumento falló y no pude enviar con éxito un mensaje al canal de comunicación de emergencia. Este es el centro de mando de la base de la ciudad subterránea. El aire estaba estancado. Este es el Instituto de Investigación Iglan, respondió Pali. ¿Cuál es el estado de la base de la ciudad subterránea? Todo está bien en la base de la ciudad subterránea. Después de que los monstruos atacaron colectivamente la base hace 2 meses, cerramos las puertas de tierra y adoptamos un modo de bloqueo completo. Hoy, las llanuras sobre el suelo estaban llenas de una gran cantidad de monstruos, pero debido a la ventaja geográfica, no hemos sido invadidos. Pali se movió levemente. Escuchó al otro lado continuar. La base de la ciudad subterránea agradece a la base norte por su ayuda desinteresada hace 2 meses. En particular, al coronel Lufeng por tomar la decisión de rescate. Después de conocer la situación en el norte, las armas, materiales y municiones que nos proporcionó la base norte se cargaron en un avión de transporte. La formación del avión de transporte despegó de la base de la ciudad subterránea hace 6 horas y está acompañada por 1.000 soldados aerotransportados. Llegarán a la base norte en media hora para ser rescatados. Estamos pidiendo a la base norte que espere 30 minutos. Se escuchó el sonido de algo deslizándose. Entonces se escuchó la voz muy baja pero muy decidida del Dr. He. Podemos hacerlo. Capítulo 82. En el canal de comunicación se escuchó la voz de Polly John. La frecuencia estable ha cubierto el mundo entero. No se preocupe por la distorsión del material. La base de la ciudad subterránea lo ha recibido. La voz del operador reprimió su emoción. Puede que no sepa lo que hiciste, pero gracias a Dios, gracias. Las noticias seguían llegando. La base norte sigue defendiendo. Parecía que alguien más había tomado la posición del Dr. He y era una voz joven. Luego hubo noticias de la base de la ciudad subterránea. La formación de transporte ha aterrizado. Pero a los supervivientes de la base norte que indiquen su ubicación. Comenzando la ruptura. Todavía estaban recogiendo la luna llena en el agua. El sol salió gradualmente y en el viento frío aullante, el sol de invierno brillaba sin ningún rastro de temperatura. En la gradilla de tubos de ensayo, el vaso brillaba y parecía haber otro latido en el aire quieto. Los residentes, los tardíos, los heterogéneos, los oficiales militares, simplemente se pararon frente al canal de comunicación, esperando noticias sobre el rescate de la base metropolitana y la situación de la base norte. Hasta la vid que custodiaba el instituto extendió un pámpano por la ventana. Hubo susurros ocasionales. ¿Cuántas personas murieron? El tío Su está muerto. El cuerpo está abajo. ¿Dónde está Tanglan? Yo no lo vi. Comenzó la fuga y el contraataque. Nadie hizo ningún informe sobre el canal de comunicación y todos contuvieron la respiración mientras esperaban. En la tranquila tensión, Polly John se levantó de la computadora. Sus pasos vacilaron, ya sea por la emoción de su edad. Hubo un chirrido cuando abrió la puerta y primero miró fijamente a Simpson que ella extinguido. El exterior estaba lleno de sangre y cadáveres, pero la jaula Simpson estaba limpia. Inmediatamente, movió sus ojos hacia adelante. Fuera de la puerta del laboratorio, la figura negra medio apoyada contra la pared levantó la cabeza. El par de ojos parecía vacío, como un océano verde cubierto por 10.000 años de hielo. Simplemente se vieron y conocieron la identidad del otro. Los ojos azul grisáceo de Polly John estaban llenos de tristeza. Niño, habló con suavidad. Lufeng no respondió y miró la hoja de papel que sostenía Polly John. Los dedos de Pali temblaron levemente y aplanó el papel con algunas palabras escritas en él. La letra de Anse no era hermosa, pero los puntos eran simples y claros, como un lago en primavera. Pali, gracias por tu cuidado. Soy la muestra inerte de la base norte y mi frecuencia podría ayudarte. Si no, lo siento. Además, recuerde nuestro acuerdo. Pali Joan preguntó, ¿es realmente esa muestra inerte? La muestra es parte de él. Los dedos de Lufeng tomaron la nota blanca, su voz un poco ronca. ¿En qué estás de acuerdo? Pali respondió, si un día, los jueces de la base norte vienen aquí, simplemente diga que Anse se ha ido. Los ojos de Lufeng se pusieron rojos. Entonces escucharon pasos pesados detrás de él. Era un indio de piel oscura. Ram sostuvo la mochila de Anse y se la entregó en silencio a Lufeng. Había algunas cosas cuidadosamente empaquetadas en la mochila. La revista mensual de la base, una insignia de estrella con una cruz plateada y una pistola negra. Los dedos de Lufeng agarraron la mochila y bajó la cabeza, mirando el contenido del interior, pero sin verlo con claridad.
Fue recogido por nuestra gente en el abismo, era un buen chico y le fue bien aquí. Mirando a la otra persona, Pali susurró, sé que la base no podría retenerlo. ¿Siempre supiste que estaba aquí? Los ojos de Lu Feng finalmente se movieron de la mochila a Polly John. No lo sabía, dijo. Los ojos de Polly John temblaban y se cerraron de dolor. Lo siento. El inesperado reencuentro fue el último adiós. Había una tortura tan fría en el mundo. El viento frío sopló por la cima de la montaña. Después de un largo silencio, Lu Feng preguntó, ¿dónde está? La Simpson Cage es un campo y un colisionador de alta energía. Cualquier materia que entre en él es despedazada por una corriente de partículas de alta energía. Creo que lo viste. La mochila cayó al suelo y el cañón del arma alcanzó la sien de Pali. Los fríos ojos de Lu Feng miraron a Pali. ¿Dónde está él? Repitió la pregunta. Todas las emociones estallaron en este momento y había una vaga locura en los ojos fríos. Era como un preso ya sentenciado a muerte, pero tenía que confirmar su sentencia una y otra vez. Una sonrisa triste apareció en los labios de Polly John. Sus ojos amorosos miraban por la ventana y sabía que tenía que mentir de buena fe, a pesar de que ambos lo sabían todo. Su frecuencia fue enviada a todo el mundo y salvará todo de la distorsión. Está a tu lado, está en todas partes. Lu Feng lo miró así. Estaban en un punto muerto hasta que hubo una explosión. Los dedos de Lu Feng temblaron cuando soltó el arma. Una vez que el arma aterrizó en el suelo, golpeó contra las barandillas de hierro del pasillo y provocó un largo zumbido metálico. Lo siento. La voz de Lu Feng era ronca. Yo. Cerró los ojos, apretó los puños y no continuó. No hay necesidad. Pali lo miró con lástima. Puedes dispararme, puedes desahogar tus emociones a voluntad, niño. Gracias. Lu Feng habló con voz ronca. Si él todavía estuviera aquí, yo lo haría. Esto fue lo más calmado y desesperado que Polly John había escuchado en su vida. Se quedó uno al lado del otro en el corredor en medio del invierno hasta que la puesta de sol sangrienta barrió las montañas y el abismo, hasta que se escuchó una voz desde el canal de comunicación en el laboratorio. Sobre el sonido actual, se escuchó un grito emocionado. Marea baja, marea baja. La marea de las bestias se está dispersando. La fuga fue un éxito. Los vítores de la victoria resonaron en el canal. Las palabras celebrando la victoria se mezclaron con mensajes esporádicos. Por ejemplo, las tropas aerotransportadas de la base de la ciudad subterránea sacrificaron a más de 600 personas. Por ejemplo, el número real de supervivientes de la base norte fue de unos pocos cientos. Por ejemplo, hubo una solicitud preguntando qué había encontrado el instituto. La tristeza y la alegría se superpusieron lentamente, la desesperación y la esperanza iban de la mano. Todo fue suerte, todo tuvo un precio. Hubo los sacrificios de innumerables personas, el sacrificio de una persona. Una línea de lágrimas brotó lentamente de los ojos de Polly John. De repente, una nube blanca flotó desde los hombros de Lu Feng y cayó sobre la ropa de Pali. Extendió micelio blanco y lo tocó. ¿Qué es esto? Pali lo sostuvo y preguntó. Lu Feng explicó, la muestra inerte. Su cosa más importante. Pali Joan, naturalmente, sabía a quién se refería Lu Feng. Solo había un él entre los dos. Miró el micelio blanco y extendió la mano para tocarlo. El micelio se envolvió suavemente alrededor de sus dedos. Pali susurró, ¿por qué tomó la iniciativa de venir a verme? No lo sé. Esta es una espora sexual, un organismo de reproducción de hongos. Pali reflexionó. Nunca nos dijo de qué especie era. Así que él es. Mirando la espora, Lu Feng dijo, es un hongo. Su voz era ronca, pero había una infinita piedad y ternura. Él es solo, un pequeño hongo. Capítulo 83. Habían pasado 3 años desde la batalla final. Ese día, el Polo Este y el Polo Oeste enviaron juntos una frecuencia absolutamente estable. Desde entonces, los materiales ya no se contaminaron entre sí y los humanos no encontraron cambios en la distorsión. Posteriormente, esta frecuencia se denominó campana. El Instituto de Investigación Highland, que descubrió la campana, y Polly John serían recordados para siempre en la historia de la humanidad. El Instituto de Investigación Highland. Las enredaderas verdes cubrían las ventanas y las rejas. La enredadera mutante que había estado custodiando el instituto había muerto naturalmente hace un año. Sus semillas se derramaron sobre el suelo del instituto y brotaron ramas esta primavera. Las montañas distantes estaban cubiertas por una capa de niebla blanca como la nieve y la niebla era de un verde exuberante. Todo era normal, todo estaba tranquilo, como un día de primavera en 2020. En el pasillo fuera del laboratorio, había una silla de ruedas. Pali Joan se sentó en ella. El viento soplaba desde el abismo hasta la cima de la montaña y atravesaba su cabello blanco. Detrás de él estaba Lu Feng. En 2020, tenía 15 años y estudiaba física en la universidad.
se escuchó una vieja voz. Más tarde, a menudo soñé que volvía a ese año. Me paré en el podio, en la oficina del tutor y en el medio del patio de recreo, proclamando en voz alta que el campo geomagnético iba a desaparecer y que deberíamos prepararnos con mucha antelación. Pali hizo una pausa y una sonrisa impotente apareció en su rostro. A veces me creyeron y a veces no. Sin embargo, todas las mañanas abría los ojos y veía este mundo terrible. Es una suerte. Este mundo sigue siendo terrible, o incluso peor, pero al menos no tenemos que contar los días hasta la extinción. Polly John bajó la cabeza y miró el ejemplar del Base United Daily News que tenía en la mano. La fecha de la portada era abril de 2164. 134 años después del desastre, la humanidad parecía haberse integrado finalmente en este mundo de matanza mutua. Mucha gente mencionaría la última batalla. La base norte decidió rescatar al Instituto de Investigación Highland. De lo contrario, el instituto no podría persistir hasta que lograran analizar la frecuencia estable. La base de la ciudad subterránea eligió ayudar al polo magnético oriental o los polos magnéticos no colapsarían y no habría frecuencia. Ambas decisiones se tomaron en base a la bondad del corazón humano y obtuvieron una peligrosa victoria. Solo había una formación de avión de combate para proteger el Instituto de Investigación Highland y solo había 1000 tropas aerotransportadas para rescatar la base norte. La última lucha de la humanidad contra la extinción no fue una guerra magnífica sino un grito profundo. Su existencia, evolución y extinción podrían considerarse importantes, pero los cambios del mundo demostraron una y otra vez que era débil e insignificante. Sí, de hecho, la comunidad humana había muerto. Después de ser infectados por la frecuencia absolutamente estable, finalmente obtuvieron inmunidad permanente y estable. A veces, incluso existía la posibilidad de que pudieran obtener los genes de los monstruos, adquiriendo estas poderosas formas y aún estando sobrios. Esto podría ser un triunfo para la facción de fusión, aunque no utilizó las teorías ni los métodos de la facción de fusión. Después de la fusión pacífica con los genes de los monstruos, la fuerza de los humanos mejoró y ya no dependían tanto de un número limitado de armas. Comenzaron a luchar contra los monstruos a la manera de los monstruos y atacaron y defendieron de una manera simple. Algunos humanos optaron por abandonar la base, regresar a las ciudades abandonadas o formar pequeños asentamientos en la naturaleza. En resumen, la ciudad se desintegró. Había menos de 5.000 supervivientes en todo el mundo y ya no podían organizar grandes estructuras sociales o ejércitos. Centrados en el polo magnético oriental, el polo magnético occidental y el Instituto de Investigación Highland, pequeños asentamientos irradiaban hacia afuera en forma de estrella. Aunque los monstruos exteriores que necesitaban comida todavía los miraban, los monstruos ya no necesitaban genes humanos. De los monstruos que vivieron hasta el presente, la mayoría ya había adquirido genes humanos. Desde otro ángulo, la frecuencia que cubre el mundo significaba que los monstruos también ganaban estabilidad. Aún así, era un hecho innegable que la superioridad intelectual de los humanos había terminado hacía mucho tiempo. Sonó la campana, los humanos sobrevivieron y la era de la humanidad llegó a su fin. Parecían vivir en este mundo como una especie ordinaria. Algunas personas dicen que esto es una caída, pero yo creo que es un aumento. Pali miró al frente y reflexionó. Simplemente estamos atravesando el viaje por el que pasaron nuestros antepasados, con nuevos logros y conocimientos. En el espacio abierto frente al edificio blanco, un joven científico con batas blancas se movía entre los instrumentos. De repente, hubo un ruido fuerte. Un joven en el medio estaba levantando un vaso lleno de agua clara. La situación era obvia. Al muestrear y reproducir la frecuencia del material, lograron infectar otros materiales con la frecuencia del agua destilada, convirtiendo el agua turbia oscura en el vaso de precipitados en un vaso de agua clara y pura. Se estaban redefiniendo muchas cosas y empezaban a surgir nuevos sistemas teóricos. No se sabía si esto era correcto o no, pero estaban avanzando lentamente. Todavía no sé qué son estas frecuencias, si representan la composición fundamental de una sustancia o si es solo un término que se refiere a la naturaleza de la materia. La voz de Pali estaba ronca debido a la vejez. Adquirir la frecuencia de una sustancia en particular puede, a su vez, cambiar el mundo real. Este es un logro inesperado más allá de las expectativas. Aún somos pequeños y solo hemos obtenido una proyección superficial del mundo real de forma cruda, pero esta proyección es suficiente para que nos protejamos por un tiempo. Frente al desierto sin fin, murmuró para sí mismo. Dentro de 100 años, dentro de 1000 años, ¿sabremos más? Lufen empujó la silla de ruedas de Pali a una enredadera verde en forma de cascada. La primavera fue cuando todo se recuperó y estas enredaderas de formas extrañas tenían flores blancas. Las flores tenían diferentes formas y tonos, pero también existían en una vida al mismo tiempo. ¿Soy demasiado optimista? Pali sonrió. Es un enigma si todavía habrá humanos 100 años después. La supervivencia todavía era sombría y las nubes todavía estaban alrededor. La fertilidad y la reproducción aún no tenían una solución eficaz. La mano de Polly John se detuvo en la tercera página del diario Base United Daily News.
Esta página cubría dos cosas. El primero era un informe de un científico que se fusionó con un pájaro y dio a luz un huevo. El huevo eclosionó en forma de pájaro, pero la cría cambió repentinamente a forma humana cuando tenía 1 año. En el segundo informe, una mujer fértil de la base de la ciudad subterránea afirmó que cuando su vida llegara a su fin, entraría en Simpson Cage y donaría su frecuencia para la investigación. Mi vida está llegando a su fin. Pali cerró el noticiero diario y declaró: algunas personas finalmente han sobrevivido. Durante muchos años, me he estado preguntando si había redimido mis pecados. Aún así, no puedo enfrentar todo lo que hice en ese entonces. Solo puedo esperar a que Dios juzgue lo que está bien y lo que está mal. Lu Feng preguntó: ¿dejaste la base para esto? Sí, no podía enfrentar mi corazón. Después de todo, no podría estar de acuerdo con la condena del tribunal de primera instancia. Miró a Lu Feng. No puedo compararme contigo. No he hecho nada. Pali negó con la cabeza. El viento primaveral soplaba a través de las montañas y la ligera fragancia de las flores de la vid se esparcía con el viento. Te enfrentaste a todo lo que no pude enfrentar en el pasado y persististe durante más tiempo. Miró hacia arriba y tomó la mano de Lu Feng. Los intereses humanos por encima de todo. Gracias por mantener la base y los polos magnéticos artificiales hasta el final. Esta es la razón fundamental de la victoria de la humanidad. Gracias. Escuché que han comenzado a recopilar las crónicas de la base. Dentro de 100 años, ¿cómo juzgará la gente el tribunal de primera instancia? Pali miró el cielo blanco hacia el este, donde el amanecer estaba saliendo. Sus ojos contenían una especie de paz lejana. Algunas personas lo criticarán y otras lo elogiarán. Lo único de lo que puedo estar seguro es que todos lo recordarán. Continuó: te recordaré más, niño. Los ojos de Lu Feng se posaron en un pétalo blanco como la nieve. El sol brillaba sobre él como un cristal dorado traslúcido. No hay necesidad. Tenía los ojos entrecerrados y la voz plana, como si todo lo que dijo Pali no tuviera nada que ver con él. La luz también iluminó los botones plateados oscuros y los adornos de su uniforme negro. Estaba de pie alto y erguido, su atuendo ordenado y sus rasgos faciales perfectos. Sus ojos eran diferentes a los de la gente común, la mirada fría y ligera dejaba una impresión indeleble en los transeúntes. Las nuevas enredaderas se entrelazaron alrededor del pasillo a la luz de la mañana y él se quedó de pie en el manantial, pero era incompatible con todo eso. En el patio y en el pasillo, muchas personas volvieron la cabeza en silencio para mirarlo. La última generación de jueces tenía demasiados odios y misterios sin resolver. Hubo varias opiniones en la base norte. Algunas personas dijeron que murió en un asesinato y algunas personas dijeron que se suicidó con una bomba. Solo los investigadores sabían que el juez se quedaría aquí para siempre, pero nadie sabía la razón. Mírame, niño. Lu Feng lo miró. Aunque los ojos azul grisáceo de la otra persona estaban nublados, aún estaban brillantes. Eran demasiado claros y llenos de bondad, sabiduría y dolor, como si pudieran ver a través de todas las apariencias del mundo. A veces, pienso que eres libre y otras no. Pali dijo. Han pasado 3 años y todo va bien. ¿Todavía no puedes afrontar el pasado? No es eso. La respuesta fue inesperada. Lu Feng lo miró directamente, con un tono tranquilo y sin dudarlo. No tengo ningún pecado. Ningún juez diría eso. Los intereses humanos por encima de todo. Lu Feng se inclinó ligeramente hacia un lado, su silueta iluminada por la interminable luz de la mañana. Nunca he vacilado en mi fe. Sin embargo, vives con dolor. He sufrido por el juicio. Declaró Lu Feng. Ahora, perderlo es mi único dolor. Nunca antes había visto a un niño tan gentil y tranquilo. Pali cerró los ojos al recordar el pasado. Vino a la Tierra desde un lugar desconocido, como para sufrir. Sin embargo, el sufrimiento humano no dañó nada de su esencia. No me queda mucho tiempo. Solo quiero verlo vivo de nuevo antes de irme. En el largo silencio, miraron el laboratorio detrás de ellos. Al otro lado de la pared, los jóvenes asistentes estaban ocupados registrando datos. Estaban más ocupados que nunca, como si hoy fuera un día especial. Mirando por la ventana, una cabaña cuadrada transparente que era como un ataúd de cristal fue colocada sobre el suelo blanco. Dentro del ataúd de cristal había una solución nutritiva de color verde pálido. En la solución nutritiva, el micelio blanco como la nieve crecía y se esparcía, entrelazado entre sí y formando un capullo blanco como la nieve que tenía la forma de un cuerpo humano. Creció muy rápidamente, de una espora del tamaño de un pozo de azufaifo a un polímero de micelio suave, como el pájaro joven que de repente se convirtió en un bebé humano. Un día, mostró un cuerpo humano. En innumerables noches, Lu Feng se inclinó y miró el contorno familiar a través de los filamentos. ¿Es él?, le preguntó a Polly John. Es un hongo reproducido asexualmente y no hay diferencia entre su cuerpo y la espora. Solo puedo decirles que no hay diferencia en los genes y la frecuencia es la misma. Son lo mismo en un sentido biológico.
Pali sonrió y habló en voz baja. La leyenda antigua cuenta la historia de un fénix que gana una nueva vida en el fuego. De hecho, es cierto para aquellas criaturas con estructuras simples. La muerte es una nueva vida y la reproducción es la forma de continuar la vida. ¿Se acordará? No lo sé. Pali negó con la cabeza. Depende de si el alma o la memoria también tienen una frecuencia establecida. Un hongo sabe desde que nace qué tipo de nutrición necesita. ¿De dónde viene este recuerdo? Tiendo a pensar que, según la medida desconocida del universo, son la misma criatura. No tienes que preocuparte por eso. Lu Feng miró el cielo distante con ojos siempre fríos y tranquilos. Espero que lo olvide todo. ¿Por qué? La base humana y yo solo le hemos causado dolor. Espero que nunca sienta esto. Ali negó con la cabeza. ¿Cómo sabes cómo es el mundo para él? La voz de Lu Feng se redujo suavemente. Por lo tanto, aceptaré todos los resultados. Pali no habló. En el silencio, un instrumento en el laboratorio de repente hizo un sonido fuerte. Los experimentadores gritaron y se escuchó el sonido de objetos de ping pong cayendo al suelo. Las voces iban y venían para que la gente de afuera supiera lo que estaba pasando adentro. Salió el sol y la luz de la mañana brilló sobre el viejo cuerpo de Polly John. Fue como si finalmente hubiera terminado su último asunto mientras giraba su silla de ruedas de una manera aliviada en dirección al laboratorio. Sus ojos se volvían más gentiles. Lu Feng no miró hacia atrás. Pali preguntó, ¿se ha despertado? ¿Por qué no lo miras? Hubo algunos ruidos caóticos del laboratorio. Mucho tiempo después, Lu Feng finalmente habló. Una vez me preguntaste qué pensaba de él. La voz de Lu Feng llegó desde la distancia. Lo pensé mucho. En el largo silencio, la luz del sol dorada fluía desde las montañas del este y un sol rojo saltó del cielo. Cerró los ojos en espera. La estatua del hombre que esperaba, el retrato del peregrino, todos se parecían a él. Todos habían mostrado esta mirada la noche anterior al juicio. Dijo con calma, él es quien me juzga. Se abrió una puerta y unos suaves pasos se detuvieron no muy lejos. En la cima de la montaña, en la brisa ligera y neblinosa, se escuchó una voz clara y suave. Lu Feng. Capítulo 84. Anse se hundió en un sueño. Tuvo ese sueño por mucho tiempo, el día que dejó a Lu Feng. A veces, cuando estaba despejado durante el día y cuando estaba despierto, volvía a caer en el sueño. Probablemente fue la alucinación de un moribundo. No se lo mencionó a Pali. La tos con sangre, la fiebre alta y el dolor en todas partes ya habían causado demasiada preocupación a Pali. En el sueño, su cuerpo estaba dividido en dos mitades, la mitad en el Instituto de Investigación Highland y la mitad en un lugar desconocido sin dolor y sin el pesado cuerpo humano. En el sueño, no tenía ojos, ni oídos, ni sentido del olfato ni conciencia humana. Fue como la sensación de estar enterrado en el suelo empapado de lluvia como cuando nació. Los hongos tenían sus propios sentidos que no se podrían describir con el lenguaje humano. Sabía que no estaba lejos del lado de Lu Feng. Esto debe ser una ilusión después de dejar a Lu Feng, pero esto no le impidió acercarse a Lu Feng en su sueño. El sueño no siempre fue feliz. A veces, lo colocaban en un recipiente cerrado y lo acompañaban líquidos fríos. Al principio, el Dr. He estaba a su lado. Más tarde, fue Pali y mucha gente yendo y viniendo. No tenía nada que hacer. Si Lu Feng estuviera a su lado, entonces rodearía a Lu Feng. Si Lu Feng no estaba presente, se sumergiría en el líquido y reflexionaría sobre su vida. Aquellos recuerdos lejanos afloraron de estar en el suelo, en la temporada de lluvias, en invierno y en la base. Al pensar en ciertas cosas, se inclinaba más hacia Lu Feng, los dedos de esta persona tocando su micelio. Parecía que finalmente se estaba quedando en silencio con esta persona y no quería despertar. En el mundo real, él y Lu Feng nunca podrían hacer esto. Sin embargo, cuando recordó sus recuerdos unos cientos de veces, todavía no tenía sueños y eligió despertarse. Se encontró vivo. Ahora, mirando hacia atrás en ese día, ya no recordaba las fluctuaciones emocionales que dejaron muchos otros lugares en blanco. Solo recordó que estaba de pie junto a la puerta y Lu Feng se alejó de un exuberante manantial. Se quedó mirando así y no se atrevió a seguir adelante. Tenía demasiados sueños y pescó la luna llena demasiadas veces. Hasta que Lu Feng se acercó a él. Había llorado muchas veces cuando esta persona estaba ausente. Su corazón temblaba violentamente cada vez que pensaba en Lu Feng, pero en este momento, cuando realmente vio a Lu Feng, no pudo evitar sonreír. Extendió la mano para tocar la silueta de Lu Feng. ¿Esta persona era delgada o no? No podía decirlo. Había pasado demasiado tiempo, no había visto a esta persona durante mucho tiempo. Solo entonces una línea de lágrimas se deslizó por las comisuras de sus ojos. Retiró la mano y miró a Lu Feng, solo para ser abrazado por este hombre. Lu Feng le secó las lágrimas de las mejillas y su cabeza cayó sobre el hombro de Lu Feng. La voz de Anse era ronca cuando susurró el nombre de esta persona.
Soy yo, dijo Lu Feng. La gente del laboratorio los felicitó. Pali incluso había devuelto la vida a una persona. No podía imaginar el principio en absoluto. Las personas en el laboratorio usaron muchos términos como genes, frecuencias y muestras. Lo escuchó todo a través de la niebla, pero la tecnología humana era tan asombrosa que la aceptó. Habían pasado 3 años desde que saltó a Simpson Cage. El mundo exterior se había calmado. La era de la confusión genética terminó con una campana sonando y su frecuencia fue enviada a todo el mundo. Era imposible evaluar si esto era bueno o malo porque en ese momento, todas las cosas tangibles estaban infectadas por la frecuencia y ganaban estabilidad. Los humanos siempre fueron humanos y los monstruos siempre fueron monstruos. Podían sufrir mutaciones polimórficas, pero la conciencia gobernante siempre fue la maestra desde el momento en que sonó la campana. En cuanto a por qué fue así, la explicación de Pali fue que después de muchos experimentos y comparaciones, la frecuencia resuelta por Simpson Cage estaba más cerca de la definición de materia en sí. Por ejemplo, frente a una manzana y una naranja, el humano sabía que era una manzana y una naranja, pero la manzana misma no sabía que era una manzana y la naranja no sabía que era una naranja. Nunca lo sabrían y solo los humanos lo sabían. Al igual que un hongo no conocía su comienzo y una cigarra efímera no conocía las estaciones, la biología de los humanos solo podía analizarse a través de errores de apariencia. No sabían que los hacía ellos mismos y que los hacía humanos. Era un sistema incomprensible. Fue solo que cuando Simpson Cage analizó las partículas básicas, miró brevemente un reflejo insignificante de la verdad y vio las pistas de la definición real, captando varias frecuencias que vale la pena mencionar. En esta sinfonía del universo, era más probable que los seres humanos se sintieran perturbados por las notas de otras criaturas, mientras que este hongo inexplicable con su propia conciencia era la frecuencia estable que podía tolerar todo. Una vez que se le dio esta estabilidad al mundo, llegó una paz de corta duración. Esta es la probabilidad, dijo Paul Young, la probabilidad es el destino y la vida es la oportunidad. Lu Feng acababa de alimentar a Anse con una rodaja de manzana cuando escuchó esto. La manzana recién recolectada solo necesitaba ser mordida y estaba llena de un jugo dulce y ligeramente amargo. Anse olvidó lo que quería decir y fue bloqueado por otra pieza. ¿Qué tal una naranja?, preguntó. ¿Qué sabor tiene una naranja? Lu Feng le había dicho que esperara el otoño. Pali los invitó a comer manzanas y futuras naranjas. En el camino de regreso a la habitación, Anse terminó de comer media manzana y la otra mitad se la dejó a Lu Feng. Tenía la intención de cortar las piezas para Coronel, pero Lu Feng no le dejó tocar el cuchillo. Anse no discutió con el coronel por este tipo de cosas. Si no fuera por el hecho de que la otra persona era Lu Feng, ni siquiera querría cortar la manzana. Tenía sueño y era hora de dormir la siesta. Sin embargo, no pudo dormir. Sostuvo una tablet y la miró. La tablet almacenaba todos los datos que había buscado en los 10 días desde que se despertó. Una versión electrónica del base United Daily News, registros de investigación copiados de la computadora del Dr. He, manuales de laboratorio copiados de la computadora de Pali y muchas otras cosas similares. Lu Feng se sentó a su lado. Anse se dio la vuelta rápidamente y no se lo mostró a esta persona. Lu Feng se rió suavemente y metió la mitad restante de la manzana en el estómago de Anse. La manzana podría estar deliciosa y el coronel también era muy bueno, pero Anse no quería que Lu Feng estuviera a su lado cuando mirara esta información. Siempre sospechó y sintió que Lu Feng estaba mirando su pantalla. Lo odioso fue que tan pronto como se despertó, descubrió que Lu Feng había ocupado su antigua habitación en el instituto. Todo en la habitación era exactamente igual que antes de morir, pero el dueño había cambiado. Trató de hacer que Lu Feng se mudara a la puerta de al lado, pero Lu Feng le dijo sin expresión, si no quieres estar en la misma habitación que yo, continúa durmiendo en el tanque de nutrición. Anse. 3 años no habían hecho que el carácter de esta persona fuera más amable, ni siquiera en lo más mínimo. Así, solo podía compartir habitación, escritorio y cama con el coronel. Al final, Anse se sintió tan sospechoso que no pudo seguir mirando los materiales y tenía sueño hasta el punto de tener que dormir. Es aburrido. En la cama, Lu Feng lo abrazó por detrás y miró las paredes blancas de una manera aturdida. La voz del coronel era helada como el arroyo helado. ¿A dónde quieres ir?, creó. Anse miró fijamente a la pared, una ligera confusión en sus ojos. Tenía un lugar a donde ir. Era un lugar que, aparte de él, solo Lu Feng conocía. Anse nunca se lo había mencionado ni siquiera a Pali. Quiero encontrar a Anse, susurró. En la cueva donde todo comenzó, los huesos de Anse todavía lo estaban esperando. Tenía mucho que decirle a Anse. Recordó cada palabra que Anse le había dicho. Anse dijo que era una persona cuya vida no tenía sentido. Anse quería contarle a Anse sobre los disturbios en la base norte y el origen de la última campaña. Si no hubiera sido por conocer a Lu Feng y Anse, no habría pasado nada. Así, el destino fluctuó con innumerables coincidencias. Sin embargo,
El abismo era tan grande que no pudo encontrar la cueva. Además, nadie estuvo dispuesto a acompañarlo a buscarlo. Se convirtió en un deseo lejano. Pero no puedo encontrarlo, murmuró. No sé nada y no lo recuerdo. Iré contigo y lo buscaré, susurró Lu Feng en sus oídos. Los ojos de Anse se agrandaron. Todo era como un sueño. Al día siguiente, después de despedirse de Pali, el avión de transporte dejó caer su vehículo blindado en medio del abismo. El capitán era el piloto de PL-1109. Antes de despedirse de ellos, les indicó que recordaran buscar a Haber y Kang Lon. Habían desaparecido después del asedio del monstruo en el instituto. Ahora lo único que se pudo confirmar fue que Tang Lan todavía estaba vivo a pesar de estar gravemente herido. Sus cadáveres no se habían encontrado en un radio de 10 millas. Sospecho seriamente que sanaron, se perdieron y luego pusieron huevos. El capitán hizo una última inferencia y se fue en el avión de transporte. Lu Feng abrió la puerta del vehículo blindado y se sentó. El suelo era como hierba aterciopelada. Anse miró a lo lejos. Era primavera tardía y el verde oscuro del abismo se extendía de manera interminable. Las hojas se agitaban con el viento y el sonido de los pájaros volando se escuchaba a lo lejos. Había vuelto a este lugar. Miró a Lu Feng, quien inesperadamente lo había acompañado aquí. ¿Por qué estás aquí? Lu Feng arqueó las cejas. ¿No quieres que vaya? Tomará un largo tiempo. ¿No trabajas para los humanos? Se disolvió el tribunal de primera instancia. Lu Feng lo miró mientras hablaba. Si hay una guerra o si me necesitan, volveré a la base. No había dolor, odio ni nada más en esos fríos ojos verdes. Parecía haber perdido algo, lo que lo alivió. Anse extendió la mano para quitar una hoja suave que cayó del hombro de Lu Feng y fue abrazado por Lu Feng. Ahora quiero estar contigo. Escuchó a Lu Feng decir a la ligera en el silencio. ¿Por qué? Sostuvo el hombro de Lu Feng y apoyó la barbilla en el hombro del hombre. No dijo lo que estaba preguntando, pero sabía que Lu Feng lo sabía. Los dos siempre no necesitaban decir mucho. Sabía que le gustaba a Lu Feng, pero no sabía por qué le gustaba a Lu Feng. Lu Feng dio un paso adelante para que la espalda de Anse descansara contra el auto. Levantó la cabeza para ver a Lu Feng. Esos ojos estaban tan tranquilos y claros como cuando se encontraron por primera vez en las puertas de la base. Lu Feng lo miró durante mucho tiempo. Durante 3 años, a menudo soñó con ese día. En ese momento, su alma quedó atrapada en un atolladero espinoso del que no pudo salir. Así fue como conoció a Anse. Anse era un humano, un heterogéneo, un monstruo. Debería ser asesinado, no debería ser asesinado. Era todo lo que no se podía definir, era la posibilidad más loca. Era como todos en un charco de sangre. ¿Por qué entraste en Simpson Cage? Lu Feng preguntó de repente. Anse lo pensó antes de negar con la cabeza. No lo sé. Entonces Anse susurró, así que no lo sabes. Lo sé. Lu Feng apoyó la cabeza contra la frente de Anse y habló en voz baja, porque eres un pequeño hongo. Esta respuesta superficial hizo que Anse levantara los ojos con descontento. Luego vio las corrientes subterráneas surgiendo en los ojos verdes y su mirada no pudo evitar suavizarse. En el abismo, todo creció. De hecho, recordaba cada frase que había dicho Pali. El universo entero estaba en constante confusión y la conciencia humana era un rayo de luz producido en una estabilidad transitoria. Una historia tuvo lugar en el libro, pero el libro fue quemado por el fuego. La frecuencia del campo magnético era como aire frío y podía resistir ese calor ardiente. Su frecuencia convirtió el papel en asbesto, manteniéndolo vivo en el fuego. Sin embargo, las llamas seguían ardiendo. La fluctuación desconocida y los trastornos impredecibles vendrían nuevamente. Quizás a temperaturas más altas o en formas completamente extrañas. Quizás fue el siguiente segundo y quizás 10.000 años. Pero no importaba. Todos ellos habían recibido un final que no podían esperar. Se inclinó contra el auto y le sonrió a Lu Feng. Lu Feng se inclinó y besó la esquina de los ojos de Anse. Luego se volvió hacia un lado y comenzó a calibrar la brújula y el navegador. Jugueteó con la brújula y el navegador mientras Anse continuaba leyendo su información, que era casi la misma que antes. Después de 5 minutos, lo había leído por completo y había hecho clic en el botón de bloqueo de pantalla. En este momento, Lu Feng también terminó su trabajo. Vinieron del sur. Había un lago frente a ellos, un denso bosque al este y un pantano al oeste. ¿Dónde ir? Preguntó Lu Feng. No lo sé. La actitud de Anse fue un poco pesimista. Lu Feng sugirió a la ligera, hacia el este. ¿Por qué? Lu Feng dejó a un lado al navegante y explicó, no sé dónde está tu cueva, pero sé dónde te vi por primera vez. Estaba bien no decir esto. En el momento en que lo dijo, el estado de ánimo de Anse se volvió completamente malo. Miró a Lu Feng, las cejas se fruncieron ligeramente y los ojos se enrojecieron como si estuviera a punto de llorar.
Lu Feng sintió un raro momento de impotencia y extendió la mano para sostener la cara de Anse. ¿Qué pasa? No te agrado en absoluto. Anse frunció el ceño. Me gustas. Anse levantó la voz. Entonces, ¿qué hay de mi espora? Lu Feng no le había mencionado su espora en absoluto. Este hombre estaba tan lejos anteriormente, así que Anse no se atrevió a preguntar. Solo pudo encontrar material de noticias para averiguar dónde fue la muestra inerte. Sin embargo, no estaba en ninguna parte. No fue hasta que se volvió hacia el final que vio algo sobre un extracto inerte y había una foto de una botella de vidrio con una espora del tamaño de un pozo de azufaifo. Ahora Lu Feng mantuvo la boca cerrada y la espora no se encontraba por ningún lado. Solo había una posibilidad. Fue resucitado. Al escuchar esta oración, una sonrisa apareció en los ojos de Lu Feng. Anse estaba tan enojado que no podía dormir bien. Lo criaste para que se hiciera cada vez más pequeño. Tenía los ojos empañados y estaba a punto de llorar. Ahora está muerto. No. Está muerto. Anse lo agarró del brazo, con la garganta ahogada. No eres nada bueno. Devuélvemelo. No llores. Lu Feng lo tranquilizó. ¿Qué es tu espora para ti? Es. Anse intentó describirlo en lenguaje humano, pero solo pudo decir, es una espora. ¿Es importante? Es importante. Anse estaba temblando de ira. Puedo morir, pero debo plantar una espora. Pensé que lo protegerías, así que te lo di. ¿Más importante que tu vida? Sí. Para cualquier criatura, solo la vida de uno es lo más importante. La espora es lo más importante. Anse respondió de manera implacable. No eres un hongo. Bueno. La voz de Lu Feng seguía siendo suave. ¿Entonces es tu hijo? Anse se mordió el labio. En el mundo de los hongos, no había padres, hijos, seres queridos ni amigos. Los hongos en el abismo eran diferentes de otros hongos. No podía utilizar la relación humana para describir su relación con la espora. No podía decir que era su hijo y solo podía decir, yo lo di a luz. Lo crié. No te encargaste de eso en absoluto. ¿De verdad? Lu Feng preguntó, entonces ¿por qué te vio en el faro, pero se dirigió activamente solo a mí? Esta vieja cosa fue mencionada nuevamente. Anse todavía estaba preocupado porque Lu Feng criara la espora hasta la muerte y luego de repente recordó la aparición de la espora. Ninguno de los dos era bueno. No lo sabía y solo pudo decir, yo lo di a luz. Lu Feng sonrió de nuevo. El cielo dio vueltas. Anse fue presionado debajo del cuerpo de este hombre. Los dedos de Lu Feng se deslizaron ligeramente por su vientre. En el lugar más débil y suave, las yemas de los dedos ligeramente frías causaron un escalofrío. Anse jadeó suavemente. Lu Feng bajó la cabeza y le susurró al oído a Anse. Veamos si puedes dar a luz a otro.